La despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María, con Mónica Martínez y José Luis López. Un saludo a todos los oyentes de Radio María que se unen a este programa de cocina de Radio María, La despensa de Betania. Aquí estamos dispuestos a compartir con todos los oyentes las recetas, descubrimientos, conocimientos, alguna anécdota también que ha buscado nuestro equipo, que es el mejor equipo del mundo. La historia del limón limonero que hoy nos deja un poco huérfanos porque no tenemos con nosotros a nuestro querido José Luis López. Ha tenido las cosas del directo, pues ha tenido que desplazarse a otro sitio, nada grave, pero no le tenemos aquí con nosotros, así que estaremos, de todas formas, que no se alarme la gente porque conseguiremos, no sabemos de qué modo, que nos haga llegar la receta del salmón a baja temperatura que nos ha hecho en esta ocasión. Pero quien sí está es Juncal Lumbreras, muy buenas. Buenos días. Y también tenemos a Maribel Ramos, mi madre. Hola, buenos días. Y José Luis Martínez, mi padre. Buenos días, queridos oyentes. Porque, como siempre decimos, esto de la cocina pues es mucho de familia. Decirles que si quieren escribirnos pueden hacerlo a un correo electrónico. Juncal. Pues lo pueden hacer a este correo, ladespensadebetania@radiomaria.es. Y también a una dirección postal, si son más de escribir. Martínez. Asociación Radio María, La Despensa de Betania, Paseo de los Lanceros número 2, primera planta, 28024, Madrid. Muy bien, pues los que nos han escrito han sido Carolina. Juncal, ¿qué nos cuenta Carolina? Eso es. Carolina nos dice que, siguiendo el consejo de José Luis López, le gustaría pedir la receta del lomo curado. Y dice, y ya que estamos, también la receta de las carrilleras de las que hablamos en la última, el mes pasado, la última edición, que creo que eran, sí, yo creo que sí, las que estaban cocinadas a baja temperatura, y esa salsa que necesita 3 barras de pan para mojar, sí, o algo más. Vamos, sobre todo la salsa riquísima también. Y sí, efectivamente era a baja temperatura, tan a baja temperatura que tuvieron que estar 40 horas cocinando. Exactamente. Poca cosa. Bueno, también nos ha escrito María Jesús González, que nos dice... Pues María Jesús González, pobrecilla, que la hacemos pasarlo mal. Dice, qué mal lo paso, chicos. Y desde las 7:30 que me tomé las 4 tostadas con aceite y el café, estoy que las tripillas están en pleno concierto. La entiendo. Dice, y huevo frito y chistorra, es lo que me voy a comer con un caldito. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece estupendo. Y a mí también, qué buen plato. Soy alta cocina, pronto os dan una estrella Michelin. Saludo para todos. Pues muchísimas gracias a Carolina y María Jesús González. Yo también me apuntaría a la chistorra y al huevo frito, ¿eh? Sí, hecho. Es un buen menú. Recordar a nuestros oyentes que también pueden escuchar este y otros programas de Radio María en el podcast en radiomaria.es. Y lo que vamos a tener hoy, ¿qué es? Pues hoy vamos a contar con Margarita Cantera, que nos va a contar una anécdota de un santo, un monje, en una cocina, porque ya lo decía Santa Teresa, que Dios está entre pucheros. Vamos a contar también con Santa Hildegarda. Hoy Juan Antonio Timor nos va a contar cómo hacer un caldo de pollo. Muy atentos. Y en las pruebas y catas, José Luis López nos contará, esperamos que llegue a tiempo, salmón a baja temperatura, muy peculiar, la verdad. Y José Luis Martínez, migas. Y para que si nos ha sentado mal algo, hagamos bien la digestión, Juncal nos va a hablar de esos tés, infusiones, que seguramente muchas cosas no las conocemos. Así que vamos a comenzar y lo vamos a hacer con Margarita Cantera y aprendemos de un santo.
Santa Verónica Giuliani es una religiosa italiana perteneciente a la familia franciscana en la orden capuchina. Vivió en el siglo XVII y desde niña mostró un atractivo especial por la vivencia de lo religioso, con una vida llena de manifestaciones extraordinarias, como éxtasis, don de profecía y bilocación. Recibió los estigmas de la pasión, con llagas que, dicen sus hermanas de religión, desprendían un perfume sobrenatural. También gozó de un trato directo y amistoso con el Niño Jesús, la Virgen María y de manera especial con su ángel de la guarda, al que a veces veía corporalmente y otras solo sentía su presencia. Su amor a Dios para expiar el desamor de los hombres fue tan grande y plenamente correspondido por nuestro Señor que en diversas ocasiones éste le mostró su propio corazón, el de su madre y el de ella misma unidos como si fueran uno solo. Santa Verónica Giuliani no solo vio en diversas ocasiones a su ángel de la guarda y disfrutó de su compañía. También gozó de su ayuda a las tareas que debía realizar, especialmente en la cocina, cuando el dolor de los estigmas que había recibido la impedían prácticamente utilizar sus manos. Una ayuda que se repitió en diversas ocasiones y que ella misma cuenta en sus escritos redactados por orden de su confesor. Por ejemplo, un día en que tras un éxtasis se agrandó el dolor de las llagas, nuestro Señor la animó a realizar sus tareas, porque le dijo que él mismo la iba a mandar una ayuda especial por su ángel de la guarda. Lo que sucedió lo cuenta ella de la siguiente manera. Entonces he vuelto en mí, sintiendo dolor excesivo en el corazón, en las manos y en los pies, tantos que no podía tenerme en pie. Lo mejor que he podido he ido a la cocina para encender el fuego y hacer todas las tareas. Súbitamente me parece que se me ha aparecido mi ángel custodio y me ha dicho: «Está tranquila, yo lo haré todo». Y en un instante desapareció. Yo en poco rato hice muchas tareas y quehaceres y de nada me daba cuenta. Solo experimentaba que si cogía algún peso, súbitamente me parecía que una persona me ayudase de modo tal que yo no sentía ya el peso. Si me ponía a cortar leña, súbitamente me parecía que me fuese quitada de las manos y la llevaba cortada en un instante. Y en cuanto iba haciendo, experimentaba lo mismo. Estaba como fuera de mí, sin pensar en cuanto había tenido por la noche. Solo me maravillaba hacer las tareas tan presto, porque sentía un dolor muy grande en las manos y a las veces se me contraían los nervios. En sus escritos también cuenta cómo en otras ocasiones, trabajando en la cocina, sentía a su lado al ángel de la guarda, como si hubiese una persona junto a mí. Incluso cuando se dirigía a la despensa y antes de llegar a abrir la puerta, ésta se abría sola de par en par. Pero la ayuda de su compañero invisible, de su bendito ángel de la guarda, no solo era en las tareas de la cocina, sino que en más de una ocasión ordenó la despensa, colocando perfectamente cada cosa en su lugar. Hubo una ocasión en la que, sintiéndose sin fuerzas por los dolores físicos, el Señor la animó a ir a su celda para rezar, a pesar de que tenía el encargo de hacer la comida, porque la animaba a que le dejase a él el cuidado de la cocina. Cuando al cabo de un largo rato de estar en la celda, Santa Verónica se dirigió a la cocina, temiendo que llegaran las religiosas y encontraran las tareas sin hacer, narra ella misma que cuando llegó, encontré en la cocina la comida cocida y arreglada, que parecía estuviera desde muchas horas al fuego, y sin embargo no hacía más que media hora. Di gracias por ello al Señor, y procuré hacer las demás cosas. Pero cuando subió mi compañera de cocina, se maravilló de cómo me había arreglado para guisar tan pronto la comida, y me dijo: «Ciertamente que este ha sido vuestro ángel custodio o bien el Señor». Reíme yo y nada respondí. Bien es verdad que aquella comida gustó mucho a las monjas y dijeron que nunca la habían comido tan buena. También describe que en una ocasión la comida que tenía que hacer, que eran macarrones, preparando la masa y extendiéndola con el rodillo. Los dolores que le provocaban los estigmas le impedían realizar esta tarea, pero dice: «Cuando estuve en la puerta de la despensa se me apareció mi ángel custodio y me dijo: «Está tranquila, que yo lo haré por ti». En poco tiempo lo hice todo, no obstante que por las llagas que tenía en las manos apenas podía manejar el rodillo. Y a pesar de todo hice tantas hojas como hizo otra hermana sana y robusta. Pero Santa Verónica Giuliani es protagonista de otros hechos extraordinarios en la cocina, no solo de la ayuda de su ángel, pues vivió varios milagros de multiplicación de productos de la despensa, como los huevos, y fue en varias ocasiones. Cuenta que al menos en 2 veces
Al ir a preparar la comida, vio que no había huevos suficientes para todas las monjas, pero que cumpliendo la orden de preparar la comida iba cogiendo huevos de la despensa, y a medida que cogía iban apareciendo más, de modo que aquellos pocos huevos que en principio no eran suficientes para una comida, lo fueron para toda la semana, y aún sobraron bastantes para la siguiente. Y lo mismo ocurrió con unas tortas pequeñas que regalaron a una monja, y que por su tamaño solo llegarían para que 2 o 3 monjas las probasen. Sor Verónica se retiró a la cocina con las tortas y cuenta que hice partes para todas las monjas, y luego aún sobró para dar de ella ración doble a la hermana que la había recibido. Y las hermanas que habían visto llegar la pequeña torta me preguntaron si las porciones que había hecho eran de aquella torta que ellas habían visto. Les dije que sí, y ellas me dijeron: «Oh, eso no puede ser». Estos son pequeños detalles de una vida extraordinaria esta religiosa capuchina que consagró su vida a honrar a nuestro Señor de manera muy especial en su pasión, que es nuestra Madre, y pidiendo constantemente por las benditas ánimas del purgatorio y la salvación eterna de todos los hombres, viviendo con total sencillez y humildad los dones extraordinarios que Dios le concedió. Pues muchísimas gracias, Margarita Cantera, por contarnos estos hechos extraordinarios que vivió esta santa. Recordamos a los oyentes que Margarita Cantera tiene un programa, comparte programa con el padre Santiago Cantera, su hermano, de santos en el claustro. Y claro, cuando se encuentra algún santo en el claustro que además tiene alguna anécdota o, bueno, en este caso un milagro, varios milagros en la cocina, pues dice, se lo vamos a llevar a la despensa de Betania para que lo tengan en cuenta. Y aquí está. Pues muchas gracias, Margarita Cantera, y qué bonito ver que el Señor se implica en toda nuestra vida, también incluso entre pucheros. Y con esta sintonía nos vamos también a escuchar a Juan Antonio Timor con Santa Hildegarda, que hoy nos cuenta cómo hacer caldo de pollo. Querida Mónica y queridos radio oyentes de Radio María, especialmente los oyentes de la despensa de Betania. Me ha comentado Mónica que hay algunas personas que le han dicho que les gustaría que, no sé si lo hicimos, pero en todo caso que repitiera la sopa o el caldo de pollo o caldo de gallina. Entonces vamos a dedicar este programa, que dijéramos está en medio de las sopas que estamos tratando, y lo vamos a comentar. Entonces, para hacer un buen caldo de gallina o de pollo, se necesita un pollo o una gallina de corral. Se necesitan 2 litros de agua, un poco de sal, se le puede añadir también un par de dientes de ajo, y luego tenemos hortalizas de raíz como apio, zanahorias, bulbo de hinojo, perejil y cebolla. Esos son los ingredientes. Y durante la cocción, es decir, que cuando empiece a hervir hay que añadir alguna de estas especias: pelitre, nuez moscada, galanga, tomillo, serpol, pimienta o una mezcla de especias de fenogreco que recomienda Santa Hildegarda. Como acompañamiento podemos poner al lado de la sopa, para que la gente se lo ponga dentro, granos de espelta ya previamente cocidos. Podemos también poner sémola de espelta o tiras o láminas de verduras. También podemos poner como acompañamiento pasta de espelta, espirales, espaguetis, macarrones de espelta, y también podemos hacer tortitas de espelta y albóndigas. Eso lo vamos a comentar después. Bueno, pues entonces pelamos el pollo, lo lavamos bien con agua fría y entonces lo ponemos en una cazuela cubierto con agua fría que ya tiene un poco de sal. Si queremos añadirle agua de mar, pues es una solución muy natural, también se puede hacer. Se lleva a ebullición y se cuece a fuego lento durante 1 hora. Se añaden las verduras, las hierbas y las especias limpias y finamente picadas. Y seguimos hirviendo a fuego lento hasta que el pollo esté ya bien blando.
metemos el cuchillo en el muslo y debe penetrar fácilmente. Y ha de salir un líquido claro, no con sangre. Entonces reservamos la carne, que la podemos luego utilizar para hacer otro tipo de platos con la carne de pollo ya cocida, como albóndigas u otro tipo de cosas. Y también podemos coger un poquito de carne cortada a tiritas finas para ponerla en la sopa de gallina que vamos a comer. Servimos este caldo en boles. Lo mejor es que lo hayamos enfriado en la nevera para que la grasa se solidifique y lo podamos desengrasar previamente. Y lo servimos con alguno de los acompañamientos que hemos dicho, y como decoración podemos poner un poquito de perejil en cada bol. Vamos a explicar ahora también, Mónica, cómo se hacen los granos de espelta cocidos, porque mucha gente dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues bien, los granos, la receta base sería la siguiente. Tenemos una taza de granos de espelta, más o menos viene a ser 250 mililitros, o sea, podemos poner un cuarto de kilo de espelta, más o menos. Ponemos 3/4 de litro de agua, o bien podemos poner también caldo de pollo o caldo de verduras, pero si lo vamos a utilizar como acompañamiento de nuestra sopa de pollo, mejor hacerlo con agua o con caldo de verduras. A los granos de espelta es bueno añadirles para la cocción una pizca o dos de hisopo y de tomillo serpol. Esto lo recomienda Santa Hildegarda porque es muy sano para la piel y es bueno cocerlos con estas dos especias. Entonces ponemos los granos de espelta a remojo durante 12 horas y luego al día siguiente o cuando hayan pasado las 12 horas lo ponemos el agua con sal y lo ponemos a hervir de 30 a 60 minutos. Si lo dejamos menos de 60 minutos, lo dejamos tapado porque el agua ya se habrá secado, lo dejamos tapado y dejamos que se hinchen durante un buen rato para que estén bien tiernos. Y luego los podemos servir calientes con un poco de mantequilla y acompañado con hierbas. Para aumentar el sabor se pueden añadir cebollas y algún diente de ajo al agua de cocción. Se conservan bien en la nevera durante al menos 3 o 4 días y se pueden añadir a los alimentos cuando hacemos el habermus o en las ensaladas de lechuga o bien para acompañar nuestro caldo de pollo. Tenemos también otra presentación de la espelta que llamamos perlado, que sería equivalente a lo que es el arroz, pero de espelta. Es más nutritivo que el arroz normal y casi se puede comparar, porque también no hace falta poner el perlado, los granos de perlado, no hace falta ponerlos a remojo y se cuecen en 20 minutos. Entonces, para preparar perlado, ponemos lo mismo, una taza de perlado de 250 mililitros más o menos, 3 cucharadas de mantequilla, una cebolla cortada a daditos y luego ponemos también pelitre, galanga y sal. Y ponemos 2 tazas de caldo de verduras o agua o caldo de pollo. También entonces pelamos y cortamos las cebollas a daditos, calentamos la mantequilla y pochamos las cebollas. Añadimos el perlado y hervimos todo durante 15-20 minutos. Evidentemente hemos añadido también el agua. Sazonar con pelitre y galanga. Añadir el caldo sin dejar de remover, hervir a fuego lento con la tapadera puesta y dejar cocer durante hemos dicho, de 15 a 20 minutos. Y se sazona con sal al gusto y el perlado se sirve como guarnición en los platos de aves de corral, cordero, cabra, ternera o caza. Y también se puede añadir al caldo de pollo o de gallina. También hemos hablado de las tortitas de espelta, que son muy buenas para acompañar un buen consomé o un buen caldo de pollo. Entonces, para eso necesitamos medio litro de caldo de verduras o de caldo de pollo en este caso, una taza de sémola de espelta, 3 cucharadas de mantequilla, 2 cebollas, 2 huevos. Como especias usaremos el pelitre, la nuez moscada, la galanga, un pellizco de sal.
y podemos añadir también perejil y algo de ajo. Pelamos y cortamos, y orégano también le podríamos añadir. Pelamos y cortamos las cebollas en daditos, las pochamos con la mantequilla, agregamos la sémola de espelta y removemos durante 5 minutos. Añadimos el caldo sin dejar de remover. Hervir a fuego lento durante 15 minutos y dejar que se hinche durante 15 minutos más con la olla tapada. Agregamos los huevos, las especias y las hierbas a la mezcla, formamos pequeñas tortitas y las freímos con un poquito de aceite por ambos lados hasta que se doren. Si la masa es demasiado líquida, se puede añadir un poco de harina integral para que espese. Bueno, pues Mónica, esto es cómo preparar el caldo de gallina y cómo preparar también el acompañamiento. Pues queridos oyentes, si Dios quiere, nos vemos la próxima vez para seguir hablando de las maravillosas recetas de Santa Idelgarda. Muchísimas gracias, Juan Antonio Timor, por contarnos esta rica receta de sopa de pollo que seguro que vamos a hacer y ya te contaremos a ver qué tal nos sale. Te volvemos a escuchar, Dios mediante, en el próximo programa. A ver qué nos traes. Pruebas y catas hoy un poco huérfanas porque no tenemos a nuestro compañero José Luis López, pero esperamos escuchar esa receta que nos trajo de salmón cocinado a baja temperatura. Seguro que nos la acerca en breve. Pero como a veces nuestras comidas son un poco pesadas, le hemos pedido a Juncal que nos ambiente con esa maravilla de infusiones tés que hay por el mundo, que cada 10 días se ponen más de moda, por decirlo de alguna forma, y que desconocemos muchas cosas, Juncal, de ellas. Ilumínanos. Pues sí, tienes toda la razón y como dijimos, lo prometido es deuda, porque además hoy, no sé si os dais cuenta, pero nuestra despensa huele de maravilla, por lo menos en mi cabeza. Hoy nos sumergimos en el universo de los tés y las infusiones, ese abrazo en una taza que a veces infravaloramos, pero que es pura magia natural. Es verdad, tú también, Juncal, eres de las que abrazas la taza. Sí, porque me encanta. Sí, es calentarse las manos, ¿verdad? Sí, es todo un ritual, ¿verdad? Así. Yo también, a mí me encanta. Por eso digo, es un abrazo a la taza, esos minutitos, sí. es una maravilla, es realmente un abrazo. Y lo que estábamos hablando, ¿os habéis fijado que ahora vais a cualquier cafetería y la carta de tés parece un manual de botánica? Sí. Que si matcha, que si chai, que si roibos, con frutos del bosque. Bueno, pues, y es que cuidarse está más de moda que nunca, lo que tú decías, Mónica. Pero y lo mejor es que no es una moda pasajera, realmente es un auténtico regalazo para nuestro cuerpo. Ahora bien, ojo, lo primero que tenemos que saber es que no todo lo que flota en agua caliente es té. El té con mayúsculas es el que sale de una planta única, la Camellia sinensis. Y lo alucinante es que de ella sacamos colores para todos los gustos. El té blanco, que son los brotes más jóvenes y son pura seda. El té verde, que es un chute de antioxidantes para mantenernos jóvenes. Por cierto, si tienes un examen o mucho trabajo, pues el té verde es tu aliado para tener esa mente clara y despejada. Solo un pequeño truco. Deja enfriar el agua un par de minutos antes de echarla sobre las hojas y así no amargará y notarás que te sabe a gloria. También tenemos el té rojo. Ese nos ayuda a que nuestras digestiones no sean un suplicio. Y el té negro, que es el más intenso de todos, con esa energía que te pone las pilas por la mañana sin los nervios del café. Pero aquí no acaba la fiesta. Si hablamos de las infusiones, la variedad es infinita. Tenemos lo que decíamos, el roibos, ese arbusto sudafricano
que sabe de maravilla, no tiene teína y es perfecto para que los grandes y pequeños pues merendemos algo rico, o nuestras plantas de toda la vida. ¿Quién no ha oído hablar de la manzanilla o el hinojo? ¿Que has tenido mucha cena? Pues son mano de santo. También tenemos el poleo menta, que nos refresca las ideas, o el tomillo, que es el mejor guardaespaldas para nuestra garganta. Y doy fe. Y hablando de guardaespaldas, si notas un resfriado a la vista, que estamos en la época, pues podemos prepararnos un jengibre con limón, que es un escudo natural definitivo. Y si lo que tienes son pues nervios antes de dormir, pues hay que olvidarse de dar vueltas y vueltas en la cama, ¿no? Una buena melisa o una buena tila y a soñar con los angelitos. Eso sí, preparar una buena taza es casi un arte. No vale con chamuscar las hojas con agua hirviendo así, a lo loco, no. Hay un secreto. Cuando veas que el agua empieza a sacar esas burbujitas, que son como ojitos de pez, ese es el momento. No hay que dejar que el agua hierva demasiado, porque como ya sabemos, las plantas son delicadas y se pueden asustar. Hay que tener paciencia, dejar que el aroma invada la cocina, esos 3 o 4 minutitos de reposo. Ese ratito es el momento perfecto para desconectar del ruido, de las preocupaciones. Respiramos hondo y simplemente el disfrutar del aquí y el ahora. Eso es lo que nos trae los tés y las infusiones, porque al final lo que buscamos es cuidarnos, cuidar los detalles, mimarnos un poco y ofrecer siempre una sonrisa. Así que hoy os animo a que busquéis vuestra taza favorita, esa que te hace sonreír, y prepares tu mezcla preferida, porque no es solo agua caliente, no, es salud, es aroma y es una excusa fantástica para compartir un buen rato con todos aquellos a los que queremos. Esos son nuestros tés. Un día más nos deja sin palabras. Y tienes toda la razón del mundo. Pues no es solo el hecho de tomar el té, sino de compartirlo con los que queremos. Incluso a veces, pues, contemplando la naturaleza o estando tranquilitos un rato. Maravilloso. Muchísimas gracias, Juncal. A vosotros, un placer, como siempre. Iremos pensando ya a ver qué es lo siguiente que nos cuentas. Perfecto. Y vamos ahora a ver qué nos ha traído José Luis Martínez. A José Luis López le ponemos el limonero y está feliz. Y a José Luis Martínez le ponemos cocinero y como unas Pascuas. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Bueno, el futuro no, lo ponemos a las manos de Dios, que es el que mejor va a disponer de él, pero el presente es que José Luis Martínez ha traído unas migas extremeñas para probar en la radio y yo las he probado. De reconocerlo, están riquísimas, no sé si es porque tengo hoy el día de hambre constante, pero estaban buenísimas. Pero cuéntanos, José Luis Martínez, mi padre, ¿cómo has hecho las migas? Pues hoy vamos a viajar un poco por toda España, porque las migas, la verdad, que se hacen por toda España, pero principalmente hay 2 regiones. Extremadura y La Mancha son las que más lo utilizan. Yo he optado un poco por el pequeño detalle de extremeñas, que bueno, son un poco menos secas, quedan un poquito más húmedas que las manchegas. Las manchegas parece que las hacen más secas, y lo que he hecho yo hoy, porque además la dificultad es que las he tenido que hacer, darle tiempo, venir a la radio, y se enfrían y ya no es lo mismo. Ahí estaban diciendo, ponme un huevo frito encima y cómeme en el momento que las he terminado. Pero bueno, vamos a repasar un poco cómo lo he hecho. Y bueno, nuestros oyentes, que además seguro que hay verdaderos especialistas en Extremadura en esto, que nos ayuden a mejorarlo. Vamos ahí. Los ingredientes principales, por supuesto, un buen pan candeal, que sea de días anteriores, tampoco excesivamente duro, que la corteza si no se queda demasiado durita. Chorizo, panceta, ajos, pimentón de la vera, sal, el agua para humedecerlas, y un buen aceite de oliva virgen extra, que en estas regiones también lo hay muy bueno. Entonces, lo primero, a humedecer las migas. Una vez cortadas en trocitos, yo suelo comprar unas que
que vienen ya cortados los cuadraditos de pan, y salas el agua, Ujú. con el agua bien saladita. Pero bien, le echas al agua un puñadito de un sal. puñadito de sal a gusto. Yo Sí, hay las que tener comidas cuidado. las suelo hacer poco saladas. Mejor, porque eso mejor. tiene solución siempre, Claro. y entre otras cosas es más sano. Entonces, las vas humedeciendo y manipulando. Lo primero que hay que hacer es remangarse los puños. Y venga, a mover la miga, que quede húmeda. Ajá. Habitualmente. No empapujada, húmeda. Claro, no, solo. húmeda. Ujú. Y normalmente se hacen y se deja toda la noche con un paño húmedo encima para que mantenga esa humedad. La humedad. Yo, como no soy José Luis López, que soy Martínez, pues yo todo eso lo acelero. No le doy tanto tiempo. Ay, José Luis, Ya verás cuando perdónanos. nos oiga, ya verás cuando nos oiga. Entonces, una vez que las tenemos así, ponemos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Ujú. Y lo que he hecho, que yo creo que es importante, es todos esos ingredientes hacerlos individualmente, uno por uno, para darle el punto que necesitan. Porque a veces pones el ajo, luego pones la panceta o el chorizo, y al final el ajo a lo mejor se ha quemado demasiado. Ajá. Así que he frito los ajos generosos, unos dientes de ajo generosos. Cuando han cogido el color que yo quería, los he retirado. He frito la panceta, una panceta ibérica de bellota que suelo comprar yo para casa, extraordinaria, muy sonrosadita, con esa veta maravillosa. Qué bonito. La he Se la cortado está comiendo él y nos Sí, la estamos y comiendo nosotros nosotros. también. en cuadraditos, y igual, la he dorado cuando tenía el color que yo me parecía Ujú. bien, la he retirado. Y luego he utilizado lo que en la zona nuestra de Castilla y León, en Zamora, Valladolid, llaman chichas, que en el resto de España se suele llamar picadillo, Sí. que no es otra Sí. cosa que la carne del chorizo sin embutir. Ujú. Entonces, las he frito también, lentito, dándole tiempo, eso al estilo de la abuela. Esa cocina tiene que ser sin reloj. Eso. Así que una vez que también tenían ya el punto, las he retirado y lo he retirado todo. Y ahí va ya el pan. El Ujú. pan y el brazo, porque me ha tenido que ayudar mamá, porque tengo el hombro hecho un Ya, ya, desastre. ya. Y venga a mover y a mover y a mover, que pierda la humedad Ajá. y que además va cogiendo ese color, de ese manchado por el pimentón. El pimentón, y, claro. y entonces va cogiendo color. Cuando ya se tira bastante tiempo, ¿eh? Si lo quieres hacer bien, te Ujú. tiras. Parecido. Esta receta Hombre, la tiene que claro. hacer un día José Luis López. Tengo que hablar con él. Estaba pensando porque yo le va- ahora. Le va a dar el punto que es exacto. Tiene Aunque que la estar- técnica está bien cogida, porque yo creo que te va a felicitar, Ah, porque sí, sí. eso de hacerlo por partes y Sí, tal es individualmente. muy de él. Sí, sí. eh, Es que es muy muy importante, bien, porque sí. si no, alguna de las cosas, o te queda demasiado poco frita la poco hecho panceta, o o te demasiado. queda demasiado quemado el ajo. Entonces, Tienes eso que es- hacerlo también a fuego lento. Sí, fuegos, trabajar Muy con fuego, lento, porque con fuegos si no se Sí. te quema. Y ahí el adecuados, que tiempo no, se que te no se pega. quemen. Sí, sí, de Y ahí una el vez tiempo. ya que tienes el pan con ese color y esa textura que tú buscas, le pones mezclado el ajo, la panceta y el choricillo ese que hemos utilizado, bien removido, y ya está. Ajá. Luego variantes, todas las del mundo. Yo no las he utilizado. Freír un poco de pimiento, que lo mezclan con las migas, que tiene que estar muy bueno. Tiene que estar muy la rico ese textura, el saborcito. mordisco, con el pimiento al dente, tampoco demasiado frito. Con la miga y el choricito y la Tiene que panceta. estar muy rico, sí. Y luego, pues, la mancha, parece ser que en verano lo utilizan también, comen para refrescar esa boca con uvas. Ay, qué Van rico. mezclándolo Ah, sí, con sí, uvas. sí, Y yo lo he con comido melón. con uvas. Y con melón. Ah, con Oh, melón no lo he probado, mira, sí. Y- Yo tampoco. Pero con pero- uvas sí. Pero ya te digo, como es una ¿Verdad? receta que viene desde los pastores del campo, de la gente del campo, pues hay 20.000, Admite como muchas admite variaciones. muchísimas variantes. Hoy, Pero no vamos, sé, yo hoy con todo. Esta que hemos traído hoy, creo que además algún oyente nos tiene que facilitar algún detalle que nos mejore esta receta. Desde luego que sí. Ya saben que pueden ponerse en contacto en la despensa de Betania @radiomaria.es y ahí pedirnos la receta o darnos las sugerencias de esta receta, a ver cómo lo podemos mejorar. Yo le pongo un huevo frito encima y Bueno, eso que no Buah, falte. Aquí no ha exacto. podido ser, claro. pero que no lo se entere nadie,
me he quedado con unas pocas en casa, porque ahora cuando lleguemos me voy a hacer un huevo frito y me voy a comer esas migas con el huevo frito. Pero ¿Cómo no debe lo ser? vamos a decir a nadie. No lo está escuchando nadie. Pues vamos ahora a escuchar las opiniones de nuestros compañeros que han probado estas migas y también han probado el salmón de José Luis. Bueno, no sirve así como de una opinión de comparativa entre migas, pero tenemos en primer lugar a nuestro voluntario Nicolás Chamorro, que lleva poquito tiempo con nosotros y también poquito tiempo aquí en España, y ha sido la primera vez que ha probado unas migas. Nico, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal están? Sí, primera vez, muy rico. ¿Te ha gustado? Sí. Cuéntanos, allí en Paraguay, de donde tú vienes, ¿tenéis algo parecido? Bueno, no tenemos rivalidad con Paraguay, pero soy de Uruguay. Ay, que perdón. estamos Ay, cerquita. señor, siempre te confundo. Los dos países son guay. Sí. Acaban igual. Bueno, y no encuentro así ningún alimento que pueda resultar de comparación. Sí, lo que claro que resalta la panceta y especialmente con el pan y le da un sabor muy, muy particular. Pero sí, en líneas generales me encantó. Lo que sí, no encontraba, ahora pensando en eso, no encontraba ninguna otra así como para hacer comparativa. Sí. Bueno, pero te ha gustado. Sí, me encantó. Pues perfecto. Bienvenido a las opiniones de la despensa de Betania. Vamos a ver qué opina Paloma de todo lo que ha probado. Me estoy convirtiendo en una habitual, ¿eh? Sí. Que me encanta. Eres una apuesta fija. Sí, de las migas, ¿no? Y del salmón, Y del de las salmón, dos. Vale. Bueno, de las migas, que ha sido lo que acabo de probar, tengo el regustillo todavía. Además es que una compañera me ha dado 2 uvas. Entonces me las he comido con uvas. ¡Qué bueno! Que unas buenas migas con un huevo frito o con uvas, una de las dos, bueno, pero aquí claro es complicado, entonces justo ha coincidido, estaban buenísimas, a mí me encantan. Además hablaba con un compañero ahora que en Extremadura desayunan migas. Sí, a mí no me importaría nada. No, a mí tampoco. Buenísimas, o sea, no sabían, el ajo a veces a mí me repite mucho, me sabe muy fuerte, no sabía muy fuerte, entonces eso fenomenal, lo suficiente como para que se note un poco, muy ricas. Tampoco estaban muy grasientas, que a veces vas a algún sitio y también tienen mucha grasa además, tampoco me ha parecido, no, fenomenal, estaban buenísimas. ¿Y qué tienes que decir del salmón? Del salmón tengo que decir, bueno, ya se lo dije a José Luis a título personal, pero estaba buenísimo, la textura es verdad que es distinta al salmón cocinado al uso, como lo hacemos en casa, era un poco más, no sé, cremoso, sí, yo más diría. cremoso, se deshacía Untuoso. prácticamente, sí, y lo que lo hacía especial era la salsa estaba de encurtidos, bueno, buenísima, yo repetí. Yo siempre que puedo repito, luego voy a repetir de migas si quedan. Pues Pero muchas gracias, Paloma. A vosotros. A Yoli con el salmón no nos va a dar opinión porque el salmón no es santo de su devoción. Digamos que es muy bonito en el mar, está ahí estupendamente nadando, pobre feliz. Pero las migas sí, ¿no? Oh, las migas están riquísimas, qué ricas estaban. Yo es cierto que con una amiga que tengo en Ciudad Real me las ponen con más pimiento. Claro, aquí tenían el pimiento así puesto ¿Pimiento o pimentón? No, pimiento. Pimientos verdes, además, pimientos verdes, sí. Mira, sí. Eso es lo que hemos comentado antes, que podía ser una variación, así que la próxima la aplicaremos. Pero vamos, riquísimo, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿y las has probado con algo más, con uvas? No, las he visto, pero no las he probado. O sea, sé que hay otras personas, como ha dicho ahora Paloma, pero no. Muy bien. Pues muchas gracias, Yoli. Nada, gracias a vosotros porque está muy rico. Y más opiniones, en este caso también de las migas, porque no llegaste al salmón. ¿Qué te han parecido las migas, José? Pues mira, me han encantado. Te iba a decir que no es una opinión, sino que es un agradecimiento también a mi tocayo. Felicidades, por cierto, en este gran día. Es verdad, en el día de San José, es verdad. Así que muchas felicidades, no solo por el santo, sino por esas migas que se deshacen en la boca. Ese golpe de microondas para haberlas traído y eso es buenísimo, porque notas cada sensación, cada ingrediente que está ahí bien puesto, y yo no sé, nos tienes que dar el truco de cómo lo haces para que quede así tan bien pues y que se deshaga. Te lo voy a decir yo. Vuelve a escuchar el programa en el podcast y así tomas nota. Gracias.
Y otra opinión, esta vez sí, de las dos recetas que hemos compartido este mes, de las migas y el salmón. Antonio Gómez, ¿qué nos cuentas? Pues la verdad es que, o sea, el salmón estaba espectacular, o sea, estaba súper suave. Uh-huh. Que, o sea, a mí me gusta muchísimo el ¿Te salmón, gusta es de mucho? de los pescados que más me gustan. Ajá. Pero que a cualquiera que no le guste el salmón, o sea, podría probarlo. Y además la salsa estaba espectacular. Vamos a decir que la salsa que trajo José Luis López era salsa tártara. Con sus, ¿cómo se dice esto verde? Alcaparras, eso. Que estaba muy rico. Yo no había probado la salsa tártara y me gustó mucho también. Y sí. Y luego, pues, las migas, o sea, las acabo de probar y he vaciado ya el plato, voy a por otro. Vale. Porque Digo, está... o sea, como hayas vaciado la bandeja entera. No, la bandeja no. Pero casi. No, hombre. No, tú, digo, los compañeros. Sí, entre todos. Sí. Pero eso, o sea, súper blanditas y súper sabrosas, o sea, están espectaculares, vamos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio. A vosotros. Pues agradecemos a todos nuestros compañeros las opiniones del salmón. Bueno, vosotros también pudisteis probar el salmón. Sí. ¿Qué opinión nos merece? A mí me pasa lo que a Yolanda, que es que el salmón le dejo allí nadando, pero dentro de eso, como decía ahora, es muy de peculiar. esta forma el sabor se atenúa muchísimo, entonces no es tan bravo y estaba rico, aunque ya te digo que no es el pescado que más me gusta. A mí sí me gusta mucho el salmón. Ajá. Echaste de menos el sabor. Exacto. Se pierde mucho sabor, queda muy suave, es muy delicado, claro, es un bocado exquisito. Es una pero exquisitez. a mí me gusta fuerte. No probé la salsa, que yo creo que con la salsa ganaría. Hombre, claro. Al estar más suavecito, la salsa le tiene que dar un toque rico. Claro, te sabe sobre todo, o sea, gana la salsa al salmón. El salmón te gana la textura. Claro. Eso es lo que me pasó a mí, que por ejemplo vi la textura del salmón, la percibí más suave y el sabor lo daba la salsa más que el salmón. Pero bueno, bien. Yo es que el salmón además me gusta casi crudo, entonces está suave. Claro. Cuando lo pasas mucho es cuando está más áspero, entonces ahí se nota más la diferencia. Bueno, pues quien quiera la receta puede, como siempre, escribirnos. Vamos a ver, pues para el salmón lo que hago es preparar la bolsa de vacío con un lomo de salmón. Le echo unas gotitas de salsa teriyaki, un poquito de sal y lo sello al vacío. Y luego lo meto a una temperatura de 50 grados durante 20 minutos. Listo para sacarlo y probarlo. Se toma templado. Y para la especie de salsa tártara, lo que hago es la base, son un poquito de mayonesa. Yo utilizo de bote para evitar problemas ahora que empiezan las temperaturas un poquito más altas. Le echo un huevo cocido, machacadito, alcaparras y pepinillos de los agridulces machacados y un poquitín de sal. Y eso todo lo meto en la batidora y la velocidad de batidora pues dependerá de la textura que quieras que tenga la salsa tártara. Y para terminar, que le da un puntito curioso, una cucharadita de mostaza la que te guste a ti. Puede ser un poquito más fuerte o de la amarilla convencional. Que aproveche. Tema que no conviene olvidar es el tema del anisakis. Como la temperatura de cocción es muy baja, conviene tenerlo congelado a una temperatura inferior a 20 grados durante al menos 4 o 5 días. Quien quiera la receta puede escribirnos al correo electrónico ladespensadebetania@radiomaria.es y nosotros estaremos encantados de enviarla. No prometemos mucha rapidez porque depende de varios factores, pero ahí la tendrán tarde o temprano y queremos sobre todo también que nos digan qué tal les ha salido esa aplicación de la receta. Y como no, queridos oyentes de la despensa de Betania, no podemos dejar de quedarnos
con un sabor dulce en este programa, y para ello tenemos a nuestra repostera de categoría, que es Catalina Bauza, que desde Mallorca nos trae los postres más ricos para hacer. Aunque el programa pasado lo hicimos con pimientos, pero hoy, Catalina, ¿qué nos traes? Bueno, hoy os traigo una cosa que es muy adecuada para este tiempo, que le llamamos crespells en Mallorca. Son estrellas o corazones que se hacen con unos moldes que se venden en las ferreterías, casi por todo venden. Son unos moldes, vas haciendo la pasta y vas después colocando el molde encima y te salen estrellas, corazones, medias lunas, y esto se pone en el horno y es muy rico, es muy bueno, pues con azúcar y todo. Qué rico, pues sí, es muy rico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, antes de nada yo quisiera, Mónica, un segundito dar una pincelada para que no haya ninguna duda a lo de los pimientos de la otra ocasión. A ver, bien, os dije que se podían hacer con tomate, cebolla y pimiento verde, ¿verdad que sí? Vale. Y estaba la duda de si el tomate daba líquido. Claro. Es verdad que sí. Entonces, bueno, la cosa es que hay dos formas de que no den líquido, porque no se puede poner el líquido encima de la pasta. Pues, o bien es estrujándolo con la mano, pero yo no lo dije porque pensé que esto ya la gente lo deduce. Bueno, está bien decirlo por si acaso. Bueno, por si acaso. Estrujándolo con la mano o pasándolo por un colador. Después ya no queda nada y el calor que hay dentro del horno ya no te impide que haya líquido de nada. Bueno. Esto es la aclaración que quería hacer para que no hubiese ninguna duda al respecto. Muy ¿sabes? bien, pues tomamos nota de ello. Muy bien. Bueno, pues ahora paso a darte los ingredientes para hacer estos, en Baleares le llaman crespells. Crespells. Muy bien. Crespells. Ya duraré, ya trabajaré la elle. Cuesta un poco, pero la costumbre solo, después ya va bien. Vale, pues voy dándote los ingredientes. Mira, una taza no bien llena de agua, que no esté bien llena, una taza grande, no una tacita pequeña, una taza grande. Bien. Después, 2 tazas de aceite de girasol. Igualmente que no estén bien llenas. 2 tazas de manteca. Todo esto se va poniendo en un bol. Yo lo hago en estas amasadoras. ¿Sabes qué te digo? Sí. Que tienen el recipiente, las varillas y van dando ellas mismas vueltas. Eso va estupendamente bien, no te cansas ni nada. Y después hay que poner 3 tazas de azúcar o una muy grande. Si son muy golosos, se pone una que sea muy grande, una especie de esas que son tazón de desayuno, de los campeones. Eso mismo, que se ponen los cereales los niños. Esa, una o 3 de las otras normales. Después, 3 yemas de huevo y zumo de naranja, solamente el zumo, y un limón rallado. Después, cuando tenemos todo esto, que lo vamos, si lo hacemos con la amasadora, pues yo lo pongo todo junto. Cuando lo hago sin la amasadora, voy poniendo la manteca, la voy rompiendo con las manos hasta que se adapte a los líquidos y poco a poco voy añadiendo una cosa detrás de otra. La cuestión es que cuando se ponga la harina, que ahora vamos a poner, ya tiene que estar disuelta la cosa, El líquido tiene que estar disuelto. Entendido. La harina tiene que ser de repostería. Bueno, tiene que ser porque yo lo he probado las 2 veces y es esta que va bien. De repostería. De fuerza, no, Hay una que es de fuerza, no. Vale. De repostería. Bueno, más o menos es alrededor de 1 kilo de harina, Madre mía, bueno, todo esto que los oyentes hagan los cálculos y van a hacer para cuántas personas más o menos te sale estas cantidades.
Bueno, esto me sale para unas 6 o 7 personas, y aún sobra. Pero estos si quieren hacer menos, pero ya, ¿sabes qué pasa? Que puestos en la masa, como se dice, ya con las manos metidas en masa, pues ya tanto te da hacer un poco más o un poco menos. Claro. A mí me dieron la receta así, yo la he seguido. Es una de las mejores que he hecho varias, ¿no? Pero Muy bien. esta es la de mejores. Bien, en la harina, ahora es el momento culminante. Cuando se va poniendo la harina, tiene que ir amasándose hasta el punto, es un punto exacto que no se te pegan las manos. Ajá. Pero tampoco tienes que poner demasiada porque si no te saldría muy duro. Muy duro y no sería bueno. Enseguida que se pueda trabajar, que tus manos vean que puedas trabajarlo, pues este es el punto exacto. Vale. Después se coge un papel de estos de cocina y se pone la pasta encima, se aplasta con la mano y se pone ¿cómo se dice? La forma esta que se venden en las ferreterías. Yo creo que por toda España venden de esto, me imagino. Ajá. Son unos dibujos que venden. ¿Sí? Hay gente que lo hace con dibujos de ¿cómo se llama esto? Que es como de plástico, que se ponen sí, que es silicona. Silicona, eso mismo. Y yo soy más antigua, los hago con esas que son de metal, ¿sabes? Ajá. De metal, que van muy bien. Y después los pones al horno. Bueno, lo importante, antes de empezar a hacer los crespells, estos, y cualquier cosa, hay que poner el horno a tope. Ajá. Madre mía. A tope, máximo. Después, cuando vayas a meterlo, bajas. Yo lo pongo a 170. No está mal. No está mal. Y voy mirando continuamente porque en cuando se vuelvan un poquito rubios, que tú veas que tienen un poquito de color, hay que sacarlos. Ajá. No hay que esperar a que se doren, porque en cuanto se doran se queman. Se queman. Después, cuando están fríos, les pones por encima azúcar glass. Ajá. Azúcar glass y están riquísimos. Madre mía. Bueno. Pues parece que da un poco de faena, pero no. Al final es juntar todos los ingredientes y Sí. amasarlos o que la máquina lo amase. Exacto. Y esto es una cosa que se hace ahora en tiempos de Pascua. De Pascua, no de Cuaresma, sino más de Pascua. Pascua y Cuaresma, ¿no? Ahora que vamos haciendo esto, también se hacen roviols, que otro día también os daré otra receta que yo hago muy buenos. ¡Qué bueno! Después, en las ferreterías también venden unos moldes que son pequeñitos, que son la mitad de los grandes. Ajá. Que los hacen los niños. Yo con los niños hago muchas veces. Son pequeñitos y van súper bien, porque esto después te lo llevas en una cajita para ir a cualquier sitio y esto fue bueno. Y cunde. Y cunde. Y yo he pensado, ahora es un buen momento para dar este tipo de recetas. Bueno, pues sí, vamos a tomar nota, porque además yo ya me estoy imaginando echarle, por ejemplo, por encima un poquito de mermelada. También, ¿has probado? No lo he probado nunca. Bueno, pero ya una vez frío, ¿no? Porque si no... Sí, claro. Si no, caliente no. Además, las pastas calientes no es bueno comerlas. Desde luego. Por la barriga y todo eso. Sí, que luego la digestión es muy pesada. Exactamente, no conviene. Muy bien, pues dulces, quedamos con tu propuesta de hoy, Catalina, y nada, deseando escucharte para la próxima. Exactamente. Yo deseo a todos los oyentes unas felices fiestas de Pascua y también al grupo de la despensa de Betania, a todos. Pues muchísimas gracias y te esperamos en el mes de abril, ya en Pascua, nos volveremos a escuchar. Pues muy bien. Venga, un abrazo para todos. Adiós. Y vamos a llegar al final del programa. Una vez más, contentos de haber podido contar con la participación de nuestro equipo maravilloso, tristes porque hemos estado un poquito huérfanos, nos ha faltado José Luis López, le hemos echado muchísimo de menos, pero Juncal Lumbreras, muchas gracias por venir. Un placer, gracias a vosotros. Y por traernos esas infusiones tan ricas. Maribel Ramos.
Hasta la próxima, si Dios quiere. Eso es. Y José Luis Martínez. Pues nada, felicitaciones a los tocayos Josés y a todos los papás. Eso es. Hoy que es día de San José, muchas felicidades a todos los Josés. Josefas. Eso, Josés y Josefas. Sí, muy bien, Juncal. A todos ellos muchas felicidades y Dios mediante volveremos a escucharnos en el mes de abril. Así que atentos todos, que a ver qué vamos preparando. Se admiten sugerencias. Así finaliza La Despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez y José Luis López.